Hola, bienvenidos a esta exploración visual. Hoy vamos a sumergirnos en algo increíble, una especie de carrera de relevos científica que, y no exagero, construyó el mundo moderno tal y como lo conocemos. Vamos a ver cómo tres mentes brillantes lograron unir dos fuerzas invisibles que hasta ese momento parecían no tener absolutamente nada que ver. Es un viaje alucinante que transformó por completo nuestra forma de entender el universo y que, de paso, sentó las bases de la tecnología que usamos todos los días. Arrancamos con nuestra primera parada, el misterio de las fuerzas invisibles. ¿Detectando lo oculto? ¿Vamos a ello? Y la gran pregunta para empezar es, ¿cómo sabemos que existen los campos eléctricos o magnéticos si literalmente nadie los ha visto jamás? Es un rompecabezas abstracto fascinante. Imaginemos por un momento el tremendo reto que supuso para la humanidad intentar estudiar algo que gobierna el universo, pero que, nuestros ojos simplemente no pueden captar. Pues resulta que la respuesta siempre ha estado ahí, a nuestro alrededor. Aunque no les veamos, notamos sus efectos físicos constantemente. Hay evidencias súper cotidianas. Pensemos en una brújula. Cuando cambia misteriosamente de dirección, ahí hay un campo magnético. O los electroscopios detectando cargas, vemos imanes atrayendo metales, o algo tan simple como frotar un globo y ver cómo atrae trocitos de papel. Para darle sentido a todo esto, la ciencia ideó el modelo de las líneas de campo, una forma genial de dibujar su dirección e intensidad. Básicamente, aprendimos a leer las huellas de lo invisible. Para desenredar este misterio, vamos a seguir una hoja de ruta con 3 hitos históricos, nuestra particular carrera de relevos. Empezaremos en 1820 con lo que llamaremos el chispazo de Ørsted. Ese mismo año, el testigo pasa a Ampère, que le pone las matemáticas al asunto. Y para rematar, daremos un salto a 1831 para ver la gran invención de Faraday. 3 momentazos que lo cambiaron absolutamente todo. Vamos con el primer tramo del relevo, Ørsted, la brújula desviada, el primer chispazo. Nuestro primer protagonista es Hans Christian Ørsted, un danés nacido en 1777. Fijémonos que, en su época, la élite científica estaba convencidísima de que la electricidad y el magnetismo eran fenómenos totalmente independientes. Pero Ørsted era un inconformista. Él creía desde lo más profundo que todas las fuerzas de la naturaleza tenían que estar conectadas. Así que, ojo, lo que estaba a punto de descubrir no fue simple suerte, fue el premio a una tenacidad científica monumental. Y llegamos a este experimento en 1820, hecho en mitad de una clase. Un montaje que parece engañosamente simple. Primero, coloca un cable conductor cerquita de una brújula. Segundo, conecta una batería para hacer pasar corriente eléctrica por el cable. Y tercero, ¡boom! Ocurre la magia. La aguja de la brújula, que siempre apunta al norte magnético, se desvía de golpe. Imaginemos las caras de los alumnos en esa aula. Estaban presenciando en vivo y en directo el nacimiento de una nueva rama de la ciencia un martes cualquiera. La conclusión de algo tan aparentemente simple fue una auténtica barbaridad. Ørsted demostró que una corriente eléctrica genera de forma natural un campo magnético a su alrededor. Punto. La electricidad y el magnetismo ya no estaban divorciados, eran pareja de hecho. Con el simple movimiento de esa aguja, acababa de nacer el electromagnetismo. Y sin perder un segundo el testigo científico cruza Europa, entramos en la fase de Ampère, atracción y repulsión, escribiendo las reglas matemáticas. Ese mismo año, 1820, las noticias vuelan, llegan a oídos de un genio francés y a este se le ocurre una de esas preguntas brillantes que cambian la historia. ¿Qué pasa si en lugar de acercar una brújula al cable, usamos otra corriente eléctrica? O sea, si una corriente crea magnetismo, ¿cómo van a interactuar dos corrientes si las juntamos? Pues bien, al poner dos cables conductores paralelos, lo que descubrió fue visualmente increíble. La interacción magnética depende al 100% de hacia dónde fluye la electricidad. Si las corrientes van en la misma dirección, los cables literalmente se atraen, pero si van en sentidos contrarios, se repelen. De la noche a la mañana, el comportamiento magnético se podía observar y predecir usando simples cables electrificados. El responsable de esta genialidad fue André-Marie Ampère, nacido en Francia en 1775. Un físico y matemático que, por cierto, vivió los tiempos superconvulsos de la Revolución Francesa. Lo que hizo Ampère fue coger el chispazo de Ørsted y traducirlo al idioma universal de las matemáticas. Sentó las bases de la electrodinámica y demostró que el magnetismo de los imanes viene en realidad del movimiento de cargas eléctricas. Fue un trabajo tan descomunal que la unidad de medida de la corriente, el amperio, lleva su nombre. Poca broma. Avanzamos hasta 1831 para encarar la recta final de nuestro relevo. Entramos en Faraday, el imán en movimiento, la gran inversión. Aquí hay una simetría que es casi poética. A ver, si Ørsted ya había dejado clarísimo que la electricidad puede producir magnetismo, caía de cajón hacerse la pregunta contraria. ¿El magnetismo puede producir electricidad? Esa fue exactamente la chispa que encendió la curiosidad de nuestro siguiente investigador.
Y ese no es otro que Michael Faraday, nacido en el Reino Unido en 1791. A diferencia de Ampère, Faraday venía de una familia muy humilde y era en gran parte autodidacta. No tenía una formación brutal en matemáticas avanzadas, pero lo compensaba con un talento monumental para experimentar y una intuición visual fuera de lo común, trabajando a destajo en la Royal Institution de Londres. Así que, ¿cómo resolvió el gran enigma en 1831? Pues conectó una bobina de cable a un galvanómetro, que es un aparato para medir corriente, luego colocó un imán cerca. Al principio, nada de nada. Si el imán estaba quieto, el medidor registraba un cero absoluto. Pero, y aquí viene lo espectacular, en el momento en que empezó a mover el imán, acercándolo y alejándolo, el medidor cobró vida. Se estaba generando corriente eléctrica. El gran secreto no era el imán en sí, el secreto absoluto era el movimiento. Y esto nos lleva a una de las definiciones más cruciales de la física moderna, la inducción electromagnética. Quedémonos con este concepto. Significa que un campo magnético en movimiento es capaz de generar una corriente eléctrica en un conductor cercano. Faraday no solo descubrió esto, sino que introdujo las líneas de campo para explicar cómo estas fuerzas invisibles interactuaban. Acababa de descubrir cómo generar electricidad sin necesidad de baterías químicas. Un auténtico antes y un después. Y con todas las piezas sobre la mesa, llegamos a la traca final, la base del mundo moderno, el legado del relevo. Si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, la elegancia de este ciclo es alucinante. Por un lado, Ørsted nos demuestra que la electricidad genera magnetismo, y por el otro, Faraday cierra el círculo, demostrando que el magnetismo puede generar electricidad. Es una danza absolutamente perfecta entre dos fuerzas invisibles que, en realidad, son dos caras de la misma moneda. Y en el centro de toda esta revolución tenemos a estos arquitectos que construyeron sobre los cimientos de Ørsted. Fijémonos en cómo Ampère y Faraday se complementan. En 1820, Ampère usa su brillantez matemática desde Francia para explicar la interacción entre corrientes. En 1831, Faraday usa su genialidad experimental desde el Reino Unido para descubrir la inducción. Enfoques totalmente distintos, remando juntos para unificar la física. Vale, ¿y esto cómo nos afecta hoy? Pues miremos a nuestro alrededor. El impacto tecnológico es incalculable. Gracias a la inducción de Faraday, tenemos generadores en las plantas de energía y transformadores para distribuirla. Gracias a las interacciones de Ørsted y Ampère, construimos motores eléctricos. Las telecomunicaciones, nuestros ordenadores, los electrodomésticos, prácticamente toda la red eléctrica y el confort que disfrutamos hoy se basa íntegramente en esta teoría unificada del electromagnetismo. Lo que nos lleva a una última reflexión para darle una vuelta. Si solo 3 mentes, en el lapso de una década, lograron desbloquear el mundo moderno conectando dos fuerzas invisibles que nadie creía relacionadas, ¿qué otras conexiones profundas en nuestro universo están ahí fuera, ahora mismo, esperando a ser descubiertas? La ciencia es un relevo continuo, y el próximo testigo está ahí, esperando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración visual.